Escuchas Ecos de AED. Bienvenidas y bienvenidos a tu podcast, Ecos, de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Hoy iniciamos nuestra temporada número 1, titulada Mapas para la Fiesta, tema que nos invita a sumergirnos en un viaje íntimo y colectivo, las historias familiares que moldean nuestra identidad y nuestra fe, desde abuelas que guardan secretos hasta nietos que hablan en otra lengua. Descubriremos cómo los fragmentos de nuestra historia forman el mapa de quiénes somos. Hola, mi nombre es Coralis Santos Saldaña y soy la coordinadora del programa de Antioquía. Y te invito a que seas parte de esta conversación. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Saludos y gracias por sintonizarnos en este podcast de Ecos de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Les saludo y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestra temporada Mapas para la Fiesta, en donde nos acompaña el profesor, reverendo y doctor Francisco Javier Goitía Padilla. Bienvenido, Javier, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Gracias de nuevo por la invitación y por la oportunidad de conversar con tantas personas que nos escuchan. Claro que sí, ha sido un tiempo refrescante donde nos hemos reído, donde ¿verdad? Hemos sido confrontados por la palabra que el Señor trae a su corazón y es impartida para cada uno de nosotros. Y hoy sabemos que no será la excepción. Criterios para una identidad sana, lo cotidiano, la cruz y el amor. ¿Cómo desempacamos eso, Javier, para procurar una identidad más sana y liberadora? Pues mira, pastora, vivir en el barrio, hablar del lenguaje como una ciudad, como que caminamos y transitamos, hablar de este tránsito, de nuevo usando la palabra, entre la vida en el templo los domingos y nuestra vida cotidiana todos los días, pues nos va a enfrentar a la vida tal como es. Y la vida tal como es tiene cosas buenas y tiene cosas que no son tan buenas, ¿verdad? Mm, Nuestras culturas latinas, caribeñas, suramericanas, centroamericanas, tienen muchas cosas hermosas, pero también tienen muchas cosas que no producen vida, que producen, mm, que producen adicciones, que producen eh, relaciones tóxicas, que producen un sinnúmero de situaciones que no son lo que quiere Dios para nosotros. Y entonces cuando vivimos en este lugar, porque es que vivimos en este lugar, no vivimos en otro, o sea, tenemos que vivir aquí. La pregunta es, cuando comenzamos a asumir la vida tal como es, ¿cómo distinguimos una cosa de otra? ¿Verdad? ¿Cómo distinguimos lo que produce vida de lo que produce muerte? Y mm, entonces eso es lo que yo llamo los criterios, ¿verdad? Cuando uno enfrenta una situación de vida y uno quiere analizar el asunto teológicamente o quiere analizar en términos de fe. ¿Cómo vivimos la fe de tal manera que sea agradable a la voluntad de Dios? ¿Verdad? Pues entonces necesitamos criterios. Y entonces, estos tres criterios que tú mencionaste, lo cotidiano, la cruz y el amor, son los criterios que yo personalmente he utilizado en más de una ocasión para hacer eso, para discernir. No tienen que ser los criterios de las personas, ¿verdad? mm, La invitación es a que cada persona, desde su tradición denominacional, desde su historia teológica, desde la manera en que enfrenta su testimonio frente a la cruz, pues busque, ¿verdad? ¿Qué significa? Entonces, yo tengo estos tres criterios. Los he usado, lo cotidiano, la cruz y el amor. Lo cotidiano es que yo afirmo el diario vivir como un lugar teológico, ¿verdad? Y entonces les voy a citar a un salmista que usted y yo conocemos que se llama Juan Luis Guerra, porque Juan Luis Guerra es un salmista. Y entonces usted amén. sabe que Juan Luis Guerra pues tiene mucha música que nosotros conocemos, secular, pero en un momento determinado Juan Luis se convirtió
y ha empezado a producir música que son salmos literalmente. Y hay una que a mí me gusta mucho que se llama Son al Rey, que es básicamente la musicalización de unos salmos. Ahora no recuerdo el salmo, creo que el 107, no me acuerdo bien. Y entonces él tiene una frase en ese salmo que yo creo que hasta puede ser autobiográfica, no estoy seguro. Dice: el Señor me liberó y yo bailo son. Mm, El Señor me liberó y yo bailo son. ¿Y qué es lo que dice? La experiencia dramática de conversión lo hace danzar en lo cotidiano, en lo en la vida. cotidiano. Él sigue cantando porque es lo que sabe hacer. Y entonces es la afirmación de lo cotidiano como un lugar de vida buena. Ada María Isasi Díaz, una teóloga católica romana fallecida hace algunos años, hablaba de la lucha, in the struggle, de que vivimos en la lucha y en la lucha encontramos la fuerza, especialmente las mujeres, para Ujú. reclamar un espacio de dignidad en lugares culturales opresivos e invisibilizadores del testimonio de las mujeres en la sociedad y en la iglesia. Porque la iglesia invisibiliza, la usa y hay más mujeres que varones en la iglesia, pero protesta por cuando Cuando asumen, una mujer en rol de cuando asumen liderazgo. autoridad o tienen roles, ¿verdad? Y entonces el Señor me liberó y yo bailo son. Y eso es un salmo, ¿verdad? Es afirmar que la vida es como es y que en ese lugar hay lucha, hay encuentro, pero que Dios está en ese encuentro mismo y en ese lugar mismo para darnos fuerza. Entonces, en ese lugar, recuerda, yo soy luterano, está la cruz. Y Sí. entonces Lutero nos hablaba de la cruz de una manera cuando habla de la teología de la cruz, decía: Dios se libera subcontraria especie, es decir, en lugares más inesperados. Cuando tú vas a buscar a Dios, si nosotros fuésemos a construir a Dios, lo menos que hubiésemos hecho es ver a Dios crucificado. A Dios lo vemos como un superhéroe y hay un montón de memes que salen en Semana Santa. Dice: Jesús es Superman, es un superhéroe. Mire, Jesús no es ningún superhéroe porque los superhéroes no sufren y los superhéroes ganan. Jesús murió. Entonces es la cruz donde nos enfrentamos a lo trágico, a lo no entendible, a lo que está más allá de cualquiera manera de construir algo desde nuestras capacidades. Y en la cruz, Dios nos dice: yo estoy ahí donde parece inaudito, parece débil, ¿verdad? Lo dice San Pablo. Mm. Entonces, la cruz se convierte en un criterio. El criterio es allí donde parece que no está Dios, allí donde están las personas más vulnerables, allí donde los poderes parecen haberse mudado, ahí está Dios. Para enfrentar precisamente los poderes que excluyen, que invisibilizan, uso de nuevo la palabra, que manipulan, que comercializan incluso el Evangelio. Entonces podemos vivir en esta cotidianidad sabiendo que tenemos un criterio que es bíblico, para darnos cuenta de los lugares donde Dios se revela y a donde Dios nos envía. Y el tercer criterio es el mandamiento del amor. Y es que esa cruz no es para castigar a nadie, esa cruz es para demostrar el amor de Dios. Incluso para algunas personas que nosotros no le daríamos el amor de Dios. Vamos a ser Ujú. honestos, vamos a ser honestos. Estoy hablando mucho hoy. Este, en mi Para eso es denominación esto, para hay eso un es esto. momento, hay un momento que compartimos la paz del Señor. Yo creo que yo lo he dicho antes. Pues mira, hay veces que nos vamos por el otro lado para no saludar a nadie. Porque, ¿cómo es que dicen por ahí? Yo no soy un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo.
hay encuentros de personalidad, hay momentos y hay situaciones con justicia o injustas donde nosotros tenemos diferencias con otras personas o vemos a otra persona y podemos vivir sin ella. Vamos a ser honestos. La afirmación del amor es que aún a esa persona Dios la ama de tal manera que vamos a estar con ella jugando domino en el cielo. Amén. Porque cuando nuestros límites nos enfrentan, la gracia de Dios nos une. Uf. Repita eso otra vez. Cuando nuestros límites nos enfrentan, la gracia de Dios nos une. Y el amor no es otra cosa que la gracia en acción. Amén. Y entonces, en esta cotidianidad de todos los días, desde la cruz, donde Dios se revela en lugares más inesperados, encontramos lo que necesitamos para reconocer que cada ser humano es digno del amor de Dios. Y entonces Amén. esto nos da criterios para vivir. No es que no seamos responsables de nuestras acciones, yo no estoy diciendo eso. Cada ser humano es responsable por sus acciones y cuando hacemos cosas que no debemos, pues la gracia misma nos convoca a ser responsables. Pero también es reconocer que a veces somos nosotros los que debemos asumir la responsabilidad de haber discriminado, de haber eliminado, de haber hablado de otras personas Mm. cuando no debemos. Y entonces estos criterios nos ayudan a vivir en fidelidad. La invitación es que usted cree eso suyo desde ¿Y su cómo tradición. pudiésemos hacer eso? ¿Cómo pudiésemos eh, buscar, crear, identificar nuestros propios criterios para procurar transformar, ¿verdad? Nuestra espiritualidad y conservar esa identidad sana a la cual el Señor nos llama a preservar? Bueno, Qué buena pregunta. hay varios lugares. Primero es leer la escritura y la escritura se lee de diferentes maneras. Hay unas maneras devocionales de leer la escritura. Usted se levanta por la mañana con su tacita de café y lee un salmo y esa lectura devocional lo nutre, lo invita, le da energía. Hay lecturas críticas de la escritura, es decir, una lectura un poquito más profunda, un poquito más detallada, que da cuenta de dinámicas que pasan en las escrituras y de temas de las escrituras. La reconciliación, la paz, la justicia, la manera en que Dios obra. Entonces, desde la perspectiva bíblica, usted va a encontrar temas que van a ser más afines a usted y a su denominación. Porque las Claro. denominaciones tienen unas personalidades hermenéuticas, ¿verdad? De interpretación bíblica, que le dan unos punteros de interpretación, no solo de los textos, sino de la vida. Eso es un lugar. Otro es la historia de la iglesia. Leer la historia de la iglesia es fabuloso, porque le muestra no solo la manera donde la iglesia ha creado cosas fabulosas, sino cuando la iglesia ha sido cómplice de cosas muy dolorosas, pero también nos documenta criterios, contenidos, lenguaje de nuevo, para crear un texto fabuloso. A estudiar teología. Teología no es una mala palabra, teología es reflexionar acerca de Dios. Y hay diferentes maneras de hacerlo, desde el libro de Introducción a la Teología de Justo González y Zaida Maldonado, que es un libro muy accesible. Usted pero requiere un esfuerzo, no es que se prendió la luz y usted lo hizo, ¿verdad? Tenemos Y que ser intencionales. muy intencional, y usted aprender su propia tradición denominacional. A veces vivimos muchos años en nuestra tradición y ¿qué cree su tradición? Y usted hace, ¿Cómo que? valore su tradición porque su tradición tiene puntero, tiene, ha privilegiado unas maneras de interpretación bíblica, tiene una manera de entender la teología con unos temas teológicos. Entonces usted va a traer eso a su vida y usted lo va a procesar y usted mismo, como teólogo o teóloga, porque usted es teólogo o teóloga, usted
usted tiene la capacidad de construir, siendo fiel a la Biblia, a su tradición, a la teología, y identificar unos criterios. Lo que yo le sugeriría es que este ejercicio no es puramente individual. Compártalo con su pastor, con su pastora, compártalo con alguien. ¿Y por qué? Porque la conversación misma sirve de depuración. Conversación misma sirve de refinar este proceso que usted está pasando. Yo creo que este es, pastora, una de las contribuciones más grandes que AET le da a las comunidades de fe. Esta invitación, porque ¿qué es lo que hace AET? Proveer estos criterios. Correcto. ¿Qué es lo que hace este podcast? Pues ajotarlo a usted para que usted no tiene que estar de acuerdo con todo lo que está escuchando, y eso está bien. Lo que provoca y lo que quiere hacer a él es despertar ese interés para que usted sea un cristiano, una cristiana formada en su tradición, y entonces usted encuentre los criterios para tener una vida buena. Amén. Qué excelente esa última parte. Me parece extraordinario, ¿verdad? Que sí podemos y debemos crear nuestros propios criterios que nos lleven a vivir una vida de identidad saludable, ¿verdad? Ya sea utilizando aquello que nos da identidad y que nos acerca más a Dios. Esta fórmula que usted de repente nos lanza, me parece que trasciende lo luterano, ¿verdad? Que Seguro, es seguro. una fórmula que todos y todas de alguna manera u otra nos podemos identificar porque vivimos en lo cotidiano. La cruz, ¿verdad? Nos representa como ese símbolo, como esa marca universal que nos hace creyentes. Y el amor, bueno, pues, ¿verdad? El amor me parece que es aquello que nos cubre y que nos da esa oportunidad de vivir. Así que Solamente como un comentario, yo creo que estamos en este periodo desde el 2017 de estar celebrando el quincentenario de la Reforma, ¿verdad? Y cada año estamos celebrando diferentes cosas, porque hay muchas cosas que celebrar, no es solamente el 1517. Yo creo que algo que todavía es una contribución significativa de los teólogos y las teólogas de la Reforma, tanto de Calvino como de Lutero, como de Zwingli, o un poco más tarde de Wesley, es que transformaron la teología de tal manera de que la teología atendiera los dilemas cotidianos e importantes de la gente, que la teología no era un asunto académico nada más. Podemos hablarlo de teologías pastorales, pero es más una metodología lo que estamos hablando ahora. Y todos estos teólogos de alguna manera se dieron cuenta de que si el conversar acerca de Dios, el hablar acerca de Dios, el construir contenido acerca de Dios no se traduce en algo bueno para la gente, que la gente pueda llevárselo para sus casas, usarlo para vivir bien, pues no vale la pena. Y esa es una contribución de la Reforma que después, pues, como se desapareció un poco, pero vale la pena siempre celebrarlo, recobrarlo, y si quiere hacer, mire, biografías de Calvino, biografías de Zwingli, biografías de Wesley, biografías de Lutero, hay un sinnúmero de libros de biografías de teólogas, de mujeres de la que usted puede encontrar, y al leerlo usted se va a dar cuenta cómo ese periodo es tan importante, no solo porque nos dio principios doctrinales, sino porque nos dio una manera de hablar y de vivir cerquita de Dios. amén, amén, amén. Me parece formidable ese cierre. Javier, gracias por esa invitación directa e intencional, ¿verdad? Que nos llama a capacitarnos, a formarnos y a continuar aprendiendo de aquellos hombres y mujeres que hicieron grandes aportaciones para que nosotros pudiéramos en lo cotidiano también pensar, vivir y hablar del Señor. Así que gracias por estar con nosotros, a quienes nos escuchan o nos ven, gracias por sintonizarnos en esta temporada que hemos titulado Mapas para la Fiesta, y en este episodio tan interesante que nos presenta criterios para una identidad sana, lo cotidiano, la cruz y el amor.
Te invitamos a que nos sintonices en un próximo episodio, ya que esta temporada aún no termina y que no tienes que haber escuchado o algún orden en particular, sino que escúchalas todas para que puedas continuar formándote, inquietándote y haciendo de esa fe una fe que busca entender los misterios del Señor. No porque pretendamos configurarlos todos, sino porque ese entendimiento crea en nosotros un querer continuar buscando de Él. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Siempre a la orden. Saludos a todos y a todas. Dios les bendiga. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.